Una reflexión de Sri Ramakrishna sobre el principio de armonía entre religiones. Sri Ramakrishna Paramahansa fue un místico bengalí del siglo XIX y es considerado como el renovador del hinduismo, y es sin duda alguna, como decía Tagore, la luz sátvica que realmente potenció a la sociedad hindú para que realmente ahora sea una de las principales potencias del mundo. Y yo quería leeros una parte de unas charlas que daba Ramakrishna. Recordemos que era prácticamente iletrado y la podéis encontrar en mi libro El Yoga de la Sabiduría. Pero os leo. Uno puede ascender al techo de una casa por un árbol o por un bambú, por una escalera o por una cuerda. Tan diversos son los medios para acercarse a Dios, y cada religión del mundo muestra uno de estos caminos. Haz una reverencia y venera donde otros se arrodillan, porque donde tantos han pagado tributo de veneración, el buen Señor debe manifestarse, dado que todo es misericordia. El Salvador es el mensajero de Dios, es como el virrey de un poderoso monarca. Al igual que cuando se produce algún disturbio en una provincia lejana al rey, el rey envía a su virrey para sofocarlo. A cualquier parte del mundo donde la religión decaiga, donde el Dharma cae, Dios envía a su Salvador. Es el mismo y único Salvador que, habiéndose sumergido en el océano de la vida, surge en un lugar y es conocido como Krishna, y volviéndose a sumergir, aparece en otro lugar y es conocido como Cristo. Cada cual debería de seguir su propia religión. Un cristiano debe seguir el cristianismo, un musulmán el islam, y así sucesivamente. Para los hindús el antiguo camino, el camino de los sabios arios, es el mejor. Fijaros la influencia que este párrafo del virrey está basado en los versos 7-8 del capítulo 4. Y más o menos dice: cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me encarno en todas las épocas y lugares para restablecer el Dharma, el camino de los principios. Se cuenta la anécdota, bueno, la anécdota no, pero sí que es cierto que era prácticamente seguro que Ramakrishna era prácticamente iletrado, ¿no? Se dice que prácticamente no sabía leer, pero tenía un grado de conocimiento que sí, fue increíble, y lo alcanzó sobre todo por medio de dos de sus gurús, ¿no? Pero básicamente esa es la importancia de Ramakrishna, y reflexiona. Y lo que os decía, él decía que no había que leer mucho y no le gustaban los libros, pero sí que había uno que le gustaba, que era el Bhagavad Gita, y decía, una vez que le preguntaron qué significaba el Bhagavad Gita, pues dijo: repite la palabra Gita, Gita, Gita varias veces, y si lo haces se convierte en Tagi, que es renuncia. Y ese era el significado del Gita: renuncia a todo por Dios y cumple con tus deberes. Resumiendo, estas bellas palabras, reflexiones de Ramakrishna en base a este verso del Gita, nos explican el porqué de las encarnaciones. Muchísimas gracias. Om Namaste.